¿Cómo están, estudiantes? Estamos ya en nuestra segunda unidad sobre las primeras civilizaciones. Y en esta unidad el propósito de esta unidad es visualizar qué evidencias existen de estas primeras civilizaciones. En la clase nos veremos con mucha certeza algunos de los elementos de la revolución agrícola, ¿no? Que dio como espacio una creación de rutina de rutina comunitaria, es decir, creamos ya una forma de subsistencia comunitario, y en lo comunitario empieza a hablar lo público, y en lo público la política, y en la política la elección, entonces elección o alguna forma de administración de esta parte pública, ¿no? Y eso es lo que tenemos a través de la revolución agrícola, ¿no? Nos encontramos entonces con las primeras civilizaciones, ¿no? Estas primeras civilizaciones que se convierten en una suerte de elementos casi compartidos, pero estos elementos compartidos también tienen diferencias muy importantes, ¿no? No quisiera ponerlo, entre los hititas, los egipcios, obviamente hay que hablar de los hebreos, ¿no? De los sumerios. Todos tienen unas diferencias importantes, pero una de las cosas interesantes que uno empieza a comprender cuando revisa los pueblos de Mesopotamia es que muchas de estas nuevas civilizaciones crean códigos, y estos códigos nos acercan muy rápidamente a entender cómo eran estos códigos. Estos códigos nos ayudan a entender cuál era la concepción de estos pueblos, ¿no? Entonces, el primer código que tenemos es el código Hammurabi, y en el código Hammurabi hay cuestiones que son elementos muy interesantes. Hay el reconocimiento de la propiedad privada, ¿no? Entonces hay pena de muerte, decimos pena de muerte, pero hay muerte al que roba, hay muerte al que intenta destruir la propiedad de otra persona, e incluso, esto también es interesante, hay muerte al intento de aborto. Claro, no menciona la palabra aborto, pero sí menciona el hecho de que si una mujer si un hombre pega a una mujer y esta mujer pierde su hijo, hay un castigo a esta persona, ¿no? Entonces uno puede, este castigo es la muerte, entonces uno puede pensar incluso un poco más. Entonces las concepciones de este código Hammurabi son concepciones que parecieran todavía comunes hasta ahora, por lo menos a Occidente, ¿no? Las concepciones de la humanidad, del feto, las concepciones de la propiedad privada, las concepciones del trabajo. Lo que uno trabaja es para uno, lo que trabaja no es para alguien más, sino que es para uno. Esa es la propiedad privada. Las concepciones de la vida: si alguien mata a alguien más, la concepción de protección o dignidad de la vida en sí mismo está. Si alguien mata a alguien, entonces se lo castiga también con la pena de muerte, ¿no? Y entonces nos lleva quizá a un análisis aún mucho más profundo, ¿no? Es decir, pensar de dónde salieron estas concepciones, ¿no? Y si estas concepciones son comunes a los pueblos, por lo menos a las evidencias de las primeras civilizaciones que tenemos. Entonces, si son comunes, quisiera decir, o por lo menos nos acercaría a afirmar, de que tenemos un espacio ideal o un espacio no material del cual estas concepciones surgen, porque si no, no tendría mucho sentido pensar de que estas concepciones, si estas concepciones no surgieran de este espacio material, todos tendrían concepciones diferentes, ¿no? Pero de cierta forma se puede encontrar que hay ideas comunes, ¿no? La idea de la protección a la vida, ¿no? La vida de un ser humano, pero también la vida del feto, ¿sí? La idea de la propiedad privada. No pasa lo mismo con la idea de la libertad. Esa es una concepción mucho más moderna, occidental, quizá ya entrando y lo hablaremos, pero entrando al contexto del cristianismo, ¿no? Porque
a través del cristianismo uno puede entender la concepción de la libertad, pero desde las poblaciones antiguas, me refiero a las poblaciones mesopotámicas, hasta la primera, por lo menos el primer siglo que esto empieza a cambiar de nuestra era, las concepciones de libertad eran la libertad de nosotros, ¿no? Es decir, si uno ve en Grecia es la libertad de nosotros, no hablamos de la libertad de los esclavos. Aristóteles al final de su vida dio libertad a sus esclavos, pero no fue a todos sus esclavos, sino a los esclavos que habían caído en esclavitud por cuestiones de guerra. Es decir, cuando habían prisioneros de guerra, estos prisioneros de guerra se convertían en esclavos. Pero no el resto de esclavos, ¿no? Los esclavos que nacieron esclavos y vivieron esclavos toda su vida, además de su familia. No sé, la libertad es me parece a mí que una idea mucho más desarrollada en nuestro aspecto occidental contemporáneo, ¿no? Pero sí las otras concepciones, ¿no? Las concepciones, como digo, que salen en el Código Hammurabi, pero no solo en el Código Hammurabi, también salen en las leyes mosaicas, ¿no? El pueblo hebreo es uno de los pueblos de las primeras civilizaciones, ¿no? Es decir, si uno ve cuando uno piensa en las leyes mosaicas, pensaría que son solo los 10 mandamientos, no, son los 615 mandamientos civiles más los 10 mandamientos espirituales que tienen los hebreos y que tienen también los cristianos, ¿no? Pero en estas 615 leyes que uno encuentra en Deuteronomio, Levíticos, Números, hablan de todo, ¿no? Es decir, desde la propiedad privada hasta la vida, cómo se debe tratar a los esclavos. Por cierto, a los esclavos también esto es un viraje importante en comparación con las otras civilizaciones, ¿no? Un viraje porque al fin y al cabo estos esclavos tenían libertad, es decir, uno entraba a la esclavitud voluntariamente porque entraba en deuda. Entonces, si no podía pagar la deuda, no podía pagar sus... Aquí tengo mi micrófono, así que vamos a ver si es que se ha escuchado el resto, pero uno podía pagar podía pagar su deuda a través del trabajo en esclavitud, ¿no? Pero existían los años de jubileo, que eran cada 7 años. Estos esclavos recibían su libertad sin tener que pagar nada más, a menos que ellos decidan seguir siendo esclavos, ¿no? Entonces es una concepción diferente de esclavitud en el pueblo hebreo. Entonces esta concepción diferente de esclavitud nos lleva a pensar en las otras cosas, ¿no? También había protección a la vida, me refiero a las leyes mosaicas, ¿no? Protección a la propiedad privada, pero también habían leyes, por ejemplo, de comida, ¿no? Es decir, qué cosas se deben comer y qué cosas no. Y si uno lo pone en contexto, es lógico que se piense en estas directrices de comida, porque el pueblo judío estaba viviendo en el desierto, y en el desierto vivieron, después de salir de Egipto, vivieron 40 años. Entonces, dentro de este desierto, lo último que se quería es que alguien entre en problemas de salud, ¿no? Y como esta concepción entonces nos lleva a entender de que estas leyes mosaicas sobre la alimentación tienen sentido. Pero nos lleva también a otras concepciones, ¿no? En estas primeras civilizaciones también existe la idea de la trascendencia. Todas las primeras civilizaciones tienen idea de dioses. Y el argumento un poco más allá del argumento de los arquetipos sería pensar en que si estas otras civilizaciones tienen ideas de dioses, ¿de dónde sale la idea primaria de Dios? Si son civilizaciones que no necesariamente tenían correspondencia una con la otra, y además que son civilizaciones con diferente posición geográfica en Mesopotamia en sí mismo, pero diferente posición geográfica y cultural. Entonces, pero todos tienen la concepción de divinidad, ¿no? Todos tienen la concepción de maldad, es decir, el anticristo, el contrario,
Entonces, si existe un Cristo y un anticristo, si existe lo bueno y lo malo, todos tienen la concepción de lo contrario, de verdad y mentira. La mentira se castiga y se castiga arduamente, ¿no? Todos tienen concepción entonces de los contrarios, todos tienen concepción entonces si hay héroe hay un malvado, si hay ley hay un antiley, ¿no? Es decir, si hay un criminal necesita haber un policía para castigar a este criminal. Estos contrarios empiezan a manifestar y uno pudiera pensar que el yin y el yang de las civilizaciones asiáticas posteriores son muy parecidas, no existe la idea de los contrarios. Entonces tenemos estas preconcepciones que son comunes a las civilizaciones antiguas, ¿no? Y estas nos lleva también a pensar en que si son comunes, en cuánto es común y en cuánto se diferencian. Uno pudiera de cierta forma argumentar que las diferencias son más grandes que los elementos en común, pero aún así nos debería llevar a pensar por qué aún así tenemos elementos en común, ¿no? ¿Por qué tenemos elementos? Todas las civilizaciones antiguas piensan en una trascendencia, es decir, en algo más allá de la materia. Y si es que todo fuera materia, entonces ¿de dónde salen estas ideas de la no materia, ¿no? Quizá la respuesta más clara sería es porque la no materia sí existe, y si es que sí existe, por ello todas estas civilizaciones tienen la idea de la no materia, es decir, la idea de la trascendencia, del más allá, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos pueblos que se diferencian, sobre todo algunos pueblos que son guerreros, otros más agrícolas, otros más legales como el pueblo hebreo, otros más militares como los asirios, y entonces estas diferencias también son importantes y las veremos en la clase, pero por lo menos nos propone entender este movimiento de las primeras civilizaciones como un resultado de esta revolución agrícola que permite la rutina en el ser humano, y esta rutina es ya no individual, sino es comunitaria, y como es comunitaria, esta rutina permite que exista el espacio público, y el espacio público la organización, la política y el quehacer político, ¿no? Entonces todo se construye en una sociedad y después en una civilización que empieza a prosperar porque existe una rutina. Esto es interesante porque sin la rutina la prosperidad es muy difícil. Es decir, si es que no tuviésemos una rutina constante de qué es lo que tenemos que hacer, llegar a un punto, un objetivo es muy difícil. Sin la rutina es imposible llegar a este objetivo. Entonces, sin la rutina es imposible que una civilización llegue a la prosperidad. Me refiero a que no tenemos evidencia de civilizaciones nómadas que hayan sido prósperas, ¿no? Pero sí tenemos evidencias de civilizaciones estáticas, sedentarias, que han sido prósperas, ¿no? Los babilonios, los hebreos, incluso los un poco más allá, los griegos, después los romanos, ¿no? Pero es esta concepción por detrás de que la forma de encontrar los objetivos es que uno camine en el mismo lugar cada vez un paso a la vez para poder llegar a ese objetivo. Si es que queremos llegar a este objetivo, pero nuestros caminos son por diversos lugares, no, es muy difícil llegar al objetivo. Entonces, quizá esto nos ayuda para entender las primeras civilizaciones como introducción para nuestra segunda unidad de clase.